Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición de la jornada de proyectos en Ingeniería y Ciencias Físicas, organizada por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, Asociación de Estudiantes Peruanos de Ingeniería Física. Eh, Estamos felices de retomar este espacio virtual creado por y para estudiantes profesionales de Ingeniería Física y durante este evento exploraremos trayectorias, retos y oportunidades que nos esperan en el campo laboral. Nuevamente, gracias a EPIF por hacerlo posible una vez más. Entonces, damos inicio oficialmente. En esta oportunidad nos acompaña Luis Equipa. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, yo Simo. ¿Qué tal? Eh, Agradecer el espacio que se me está brindando para poder presentarles un poco acerca del proyecto. Bueno, el proyecto en este caso es un proyecto de mi tesis, que con este proyecto, bueno, ah, es una experiencia bastante grande que me gustaría compartirles a los estudiantes de ingeniería física especialmente. Y bueno, si gusta podemos empezar o... ok, solamente mencionar que Luis Equipa es egresado de la UNI, claro, la Escuela de Ingeniería Física, y ha sido integrante del grupo de investigación Biomed. Y justo ahí me parece es donde has realizado este proyecto. ¿Ok? Entonces puedes comenzar. Ya, muchísimas gracias. Bien, el proyecto en cuestión, eh, primero es titulado a Olimpo. Es un título que yo le consideré colocar a mi proyecto bueno, por citación, por el nombre de mi padre. Y bueno, Olimpo es ahora el proyecto de mi tesis, que consiste es un instrumento de medición ambiental para el estudio de la exposición estratosférica de cargas útiles, ¿no? Mi nombre nuevamente es Luis Equipa y yo pertenezco bueno, ya egresado de Ingeniería Física, y pertenezco al grupo de investigación Biomed de la Facultad de Ciencias. Bien, lo que abordaré el día de hoy, para hacerlo lo más ameno, tanto la parte un poco técnica vamos a estar viendo, y un poco la parte que la experiencia también que he podido realizar en este proyecto. Es hay bastantes cosas por ver, ¿no? Pero principalmente voy a darle un equilibrio, un énfasis en eso. Entonces el contenido lo he organizado de la siguiente manera, presentando primero al equipo en un organigrama, presentando una pequeña introducción, una parte de la metodología, resultados y las conclusiones, para ser un poco más directos con el proyecto que se está presentando. Bien, el proyecto en sí es un poco ambicioso, ¿no? Algo ambicioso, y consiste, bueno, en principio consiste en hacer un equipo que pueda hacer mediciones en las condiciones de la estratosfera, ¿no? Que las condiciones ya de por sí, debe uno pensar en cómo o cuál es el plan de trabajo para hacer que un prototipo llegue al espacio, bueno, en este caso a la capa más baja, que es la estratosfera, bueno, después de la troposfera, ¿no? Pero en principio yo tuve mucho apoyo de los asesores, en este caso la doctora Roxana Pastrana, que es mi asesora principal. Ella es doctorada en química de profesión. El doctor Johan Quispe, que es quien me ha estado apoyando en la parte de control, la parte térmica, siempre apoyando con los comentarios. Tiene muy buen expertise. El doctor Walter Estrada también nos ha apoyado mucho con la gestión, el apoyo, y poder seguir avanzando con el proyecto. Y mis compañeros, que conjunto con ellos hemos finalmente realizado todo el trabajo que ha llevado a ser Olimpo. En principio yo soy el responsable, el líder del equipo, junto con mis compañeros Marco, Miguel, Luisa y Fernando. También está mi compañero Félix. En sí, el proyecto consiste en varios subsistemas.
la parte del desarrollo electrónico, eléctrico, mecánico, de control, sistemas de pruebas y ensayos para validar que el equipo sea lanzado a la estratosfera. Porque previamente, si uno va a lanzar algún prototipo a esas condiciones, se tienen que hacer validaciones previas, ¿no? Ahorita más adelante les voy a explicar para que se me entienda más claro. Antes que todo, la introducción. ¿Por qué sería importante desarrollar ese tipo de tecnologías, no? Quizás vemos proyectos ya relacionados, por ejemplo, el EMIS, que se encarga de exponer microorganismos a las condiciones de la estratosfera. Y la estratosfera, por las condiciones, simula las mismas condiciones de temperatura y presión que, por ejemplo, las tiene Marte, que, por ejemplo, tiene la órbita baja de la Tierra, ¿no? Porque, bueno, está muy cerca a la órbita baja, a la estratosfera, en cierto sentido. Entonces, la cantidad, obviamente que la concentración y cantidad de partículas no son las mismas, que, por ejemplo, si comparamos Marte, ¿no? La composición atmosférica no es la misma que la estratosfera, pero hay proyectos, por ejemplo, el MarsBots, que trabaja o ha llevado diferentes gases para ya contener o simular muy bien las condiciones de Marte en proyectos que se van a la estratosfera. Y tenemos, por ejemplo, ya proyectos que han expuesto materiales en el MICE-X, que es un proyecto que lo tiene la Estación Espacial, para verificar y conocer que los materiales que se están llevando a esas condiciones puedan soportar y puedan ser utilizados a las condiciones del espacio. Entonces, el proyecto que yo vengo a abordar es, conociendo ambas tecnologías, es ahora ver que mediante el uso y vuelo de globos estratosféricos, evaluar diferentes tipos de materiales que se puedan trabajar. Ahora, en este caso, en este proyecto, se han trabajado materiales de manera específica, pero el proyecto de tesis no se aborca en trabajar los materiales, sino en el hecho de haber construido el prototipo que permite el transporte de los materiales y la exposición de los materiales, además de hacer la medición de estos mismos. Y es por eso que el objetivo, para tenerlo mucho más claro, es diseñar y presentar, en este caso, un prototipo Olimpo, un instrumento modular para comparar el comportamiento térmico y radiativo, que son los fenómenos principales que se encuentran en la estratosfera, ¿no? De materiales de baja exposición directa y exposición con filtrado de radiación ultravioleta. Bien, entonces nos preguntamos realmente si la exposición espectral, bueno, la exposición de las condiciones que pueda tener tanto efectos térmicos y radiativos pueden de alguna otra manera ser medibles y pueden ser expuestos a diferentes materiales. La respuesta, bueno, a esta pregunta al final, bueno, la va a tener Olimpo, ¿no? Olimpo, como pueden ver, es un equipo, un prototipo que ya contiene, es un diseño bastante interesante. Se ha trabajado mucho tiempo en hacer el diseño. Contiene tres partes fundamentales, ¿no? Tenemos la parte de la electrónica a bordo. A ver si, un momento. Tenemos la electrónica a bordo y tenemos la parte de las exposiciones o de los materiales internos. También la exposición de los materiales externos. Porque nosotros, aparte de Olimpo ser un equipo que transporta materiales, lo que hace es filtrar los materiales utilizando, en este caso, materiales, o en este caso usamos un vidrio para reducir o evitar que determinadas longitudes de onda no entren dentro de estos materiales. ¿Y esto por qué se hizo? Porque hay materiales que al momento de exponerlas, si bien es cierto, no son capaces de soportar determinadas, por ejemplo, ya hablamos de determinadas longitudes de onda de tipos de radiación ultravioleta, o pueden ser de radiación, o, por ejemplo, cósmica, ¿no? O radiación solar. Entonces vemos diferentes problemas. Entonces Olimpo lo que hace para hacer de que comparar si realmente la radiación ultravioleta tipo B o tipo C, en este caso particular, pueda llegar a afectar los materiales. Entonces lo que hace Olimpo es utilizar este vidrio como filtro
para de cierta manera comparar si en caso yo pongo materiales dentro de ICE, en este caso del ICE me refiero al módulo de exposición de muestras internas, y en ese, el módulo de exposición de muestras externas, yo ya voy a tener los mismos materiales sometidos a diferentes longitudes de onda. Uno donde se expone a todas las longitudes de onda que puede llegar la estratosfera, y otro donde va a estar filtrado por un vidrio. Eso es el principal objetivo que tiene ambos compartimientos, la comparación de la exposición de materiales. Y la electrónica a bordo es muy importante para la medición. Justamente necesitamos hacer medidas y obviamente la electrónica tiene que estar protegida térmicamente. Los materiales, bueno, estas son las dos vistas isométricas que tiene y todos los componentes externos que tiene. Olimpo está hecho principalmente de dos materiales importantes. Estamos considerando se hizo de ASA, que es un material de impresión 3D. Olimpo tiene materiales de impresión 3D en su alrededor y tiene materiales de plásticos de polietileno de ultra alto peso molecular, por tracción y resistencia a además de ser menos denso que propio metal. Entonces lo hace muy bueno para esas condiciones en específico, y además de ser de color blanco nos ayuda justamente por los temas de radiación y evitar el sobrecalentamiento. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos las gráficas de los resultados. Igualmente tiene algunos sensores importantes como la medición de ozono, como una misión específica secundaria dentro de Olimpo, y tenemos también las locaciones o el sensor por GPS. Esta plataforma es por parte de Haas, y Olimpo, para nosotros haberlo llevado a la estratosfera, hemos tenido que pasar por un proceso de evaluación para un programa que es el Altitude Student Platform, que es en Estados Unidos, un programa de la Universidad de Luisiana con colaboración de la NASA, y en particular son convocatorias abiertas que quieren hacer proyectos que quieren lanzarlo a la estratosfera. Entonces, nosotros nos postulamos, presentamos la idea de Olimpo como diseño prototipo, un plan de proyecto, hemos sido aceptados, y esta plataforma que ustedes ven aquí como diseño es la que Haas, o el programa que se llama Haas, nos ha otorgado para poderlo colocar acá todo el prototipo, y esta es la base que ellos utilizan para luego darnos, ¿no? Y poderlo trabajar dentro de eso. La plataforma es interesante porque nos permite comunicación por RC232, ¿no? Enviando toda la comunicación, y ellos ya se encargan completamente de la telemetría, además del transporte de todo el equipo a la estratosfera. Y nosotros ya nos concentramos en construir el equipo. Bien. Y el EDAC, que bueno, principalmente aquí es donde se hace la alimentación de todo el equipo. Bien, como menciono, Olimpo tiene dentro de él dos partes importantes. El ICE está conformado, justamente este es el ICE. Tiene un motor interno para hacer el movimiento traslacional de las muestras que se van a ubicar en estos pequeños recintos. Son muestras relativamente pequeñas de 25 por 25 milímetros por cada muestra, o puede ser un portamuestras, que sus dimensiones de un portamuestras son de 75 por 25 milímetros también, ¿no? Y adentro obviamente tiene sus sensores para la medición de la radiación ultravioleta, porque en este caso muchos de los materiales se degradan bajo las condiciones de radiación, que pueden principalmente ser polímeros. Entonces, justamente nosotros, para hacer esa comparativa y saber si un material puede o no soportar las condiciones, es por eso que lo tiene que ser de esa manera. Igualmente tiene unos filtros laterales, ¿no? Estos son justamente los filtros de radiación, y justamente estos son las dos vistas, ¿no? De cómo se ve con el movimiento de la plataforma cubierto por el filtro, y expuesto cubierto también por el filtro, ¿no? Son dos vistas diferentes. Bien, eso es principalmente lo que les comento. Aquí también, la parte de la metodología electrónica también es muy interesante, y es que toda la electrónica o el cerebro del trabajo de Olimpo, donde va a ser el procesamiento de información
y todo lo demás está ubicada de manera en la parte superior, ¿no? Y como ven, tiene unas capas, unos pequeños bloques. En estos casos, estos bloques son de espuma de poliuretano que permite evitar la transferencia. Bueno, ya es una parte del concepto conocer todo lo que es respecto a transferencia de calor y obviamente hacer unas simulaciones previas para conocer que bajo ciertas condiciones la temperatura no vaya a descender mucho. Pero eso es un control pasivo. Olimpo no solo contiene un control pasivo térmico, sino contiene un control activo. Entonces, la mecánica, bueno, está dispuesto de esta manera para que sea muy fácil de ensamblar bajo los perfiles de aluminio. Esa es otra observación que les puedo dar. Y contiene lo que vendría a ser los calentadores o los heating pads alrededor de todas las caras. Entonces, la electrónica también se encarga de hacer todo ese trabajo, ¿no? Nos podemos adelantar un poco para hablar de la electrónica, ya que he hablado del tema. Y justamente como les comento, la placa electrónica dentro de la electrónica a bordo contiene justamente dos calentadores. Toda la electrónica ubicada de la radiación, la temperatura de ozono, la PT100 para mediciones térmicas, geolocalización, se encuentra en ese, que es el módulo de exposición externa. Es toda la cara externa que se encuentra en Olimpo, básicamente. Y el IC, que es donde se encuentra la electrónica interna, que es principalmente son la medición de la radiación ultravioleta y los motores, el control del motor paso a paso, que nosotros al final pues vamos a hacer el movimiento translacional, ¿no? Luego está, bueno, los demás, la parte que nos permite hacer la alimentación de Haas. La Haas otorga un voltaje de entre 25 a 30 voltios de alimentación. Entonces ahí tiene que haber un filtrado, tiene que haber una reducción, una regulación de potencia y bueno, principalmente también contamos con la comunicación con Haas que se trabaja bajo el protocolo UART, pero hay que recondicionarlo a un RC232. Entonces se ha trabajado con varias cosas en manera electrónica, hemos trabajado con dos microcontroladores. Principalmente el primero es el microcontrolador que permite hacer el control térmico, un único microcontrolador que permita trabajar continuamente el control térmico para no tener ningún problema y así nosotros, si falla el control térmico, sabemos que toda la electrónica corresponde a un sector. Y tenemos en este caso el ATmega, ¿no? Que al final lo hemos todo trabajado en SMD, todo está integrado en placas electrónicas, como ven acá, y el ATmega lo que hace es recibir la información y también controlar los diferentes dispositivos con la información recibida. Nosotros enviamos una serie de comandos en Haas, ¿no? Que, bueno, más adelante ahí lo voy a explicar un poco más, pero lo que hace es recibir un comando, un dato, y luego mediante el dato que recibe ejecuta el movimiento translacional del IC, bueno, en este caso del motor NEMA, y expone los materiales. Y nosotros sabemos, bajo la lectura, bueno, el ATmega vuelve a enviar los datos para nosotros conocer si realmente se envió o no el dato bajo un limitador, un limit switch, ¿no? Con eso nosotros vamos a saber un final de carrera, creo que se dice en español. Entonces, el final de carrera nos va a indicar si está o no dando está bien o no la exposición de los materiales. Bien, luego de eso, nosotros, bueno, para la misión, esto ya es el trabajo que mencionar, ¿no? Luisa ha hecho ya, presentó su trabajo de maestría, ella ya tiene su maestría, ya justamente hace poco ha hecho su exposición, quiero darle mis felicitaciones. Y principalmente en su trabajo ella ha expuesto, bueno, ha presentado justamente la exposición de los materiales que hemos hecho nosotros, ¿no? En Olimpo. Y justamente nosotros enviamos ciertos materiales, ¿no? Como muestras, hablamos de quitosano, muestras de quitosano, muestras de nanopartículas de plata con quitosano, ácido poliláctico con un material compuesto entre ácido poliláctico y quitosano. Entonces, se pueden llevar diferentes materiales y tenemos la idea de presentar Olimpo para el 2027 nuevamente, viendo la posibilidad de que si existe algún laboratorio que quiera
presentar o llevar materiales bajo esas necesidades, nosotros podemos volver a enviar Olimpo para tener resultados, ¿no? Podemos dar esa disposición. Bien, y parte de la experiencia, justamente lo que les quería comentar, para no ser tan técnico, es, bueno, para esto hemos tenido que ir a NASA, las instalaciones, hacer pruebas de termovacío. Bueno, es una experiencia bastante interesante, la verdad. Eh, He aprendido muchas cosas estando en Estados Unidos, viendo un poco, teniendo la comunicación con algunos coordinadores del programa HAS, ¿no? Y se hacen pruebas de la telecomunicación a ver que el equipo esté bien, ¿no? Obviamente lo llevamos desarmado, tenemos que armarlo nuevamente estando en Estados Unidos, hacer las pruebas de telemetría, hacer las pruebas luego de termovacío para ver si funciona. Y bueno, hacer todo esto. Y bueno, principalmente el equipo Haas es quien se encarga de hacer el montaje de los diferentes proyectos que hay, no solo es el mío. Puedo compartir que hubieron otros dos compañeros de Perú también igualmente que han participado dentro del programa, ¿no? Sus proyectos bastante interesantes. Y bueno, y principalmente hubieran también otros proyectos que han presentado, y esta es la góndola, ¿no? Con algunos de los proyectos que han montado dentro de él, ¿no? Luego, bueno, algo de la madrugada, me acuerdo, fue un 4 de septiembre, justamente aquí está, la madrugada se ya nuevamente porque por el clima no es que se lance en cualquier día, sino por las condiciones de viento o truenos o lluvia, puede hacer de que cambie las condiciones de que si se lanza o no. Entonces hemos estado 3, 4 días seguidos, si no me equivoco, esperando a ver si el clima estaba bien, y eso obviamente no estaba porque es toda una experiencia, bueno, en ese sentido. Y finalmente se pudo lanzar, y eso es lo que al final nos sirvió. Y bien, ahora en esta parte de la metodología que me he salteado, son las pruebas de vibración que hemos realizado. Antes de lanzarlo también hemos hecho pruebas en SysMeet, ¿no? En SysMeet Uni nos ha facilitado la mesa vibratoria. La metodología es simple y la idea es determinar la transmisibilidad del equipo para saber si a qué frecuencia el equipo va a tener resonancia o qué frecuencia el equipo no debe trabajar para evitar de que se comience a desarmar, salir un perno o se comience bueno, a tener problemas porque queremos evitar las frecuencias de resonancia. Entonces, para eso hicimos pruebas aquí en tierra. Como sé que los trabajos en globos no son frecuencias muy altas, son frecuencias muy bajas, le hemos hecho así el ensayo y los resultados que hemos tenido son los siguientes. Los resultados de las aceleraciones en los 3 ejes, porque tenemos 2 acelerómetros en sus 3 grados de libertad correspondiente, y hemos determinado las aceleraciones con los sensores, para luego determinar la transmisibilidad, que simplemente es la relación proporcional de a dónde queremos determinar esa frecuencia. Como se ha hecho el ensayo alrededor del eje Z, estos dos resultados no nos interesan mucho, sino principalmente esta gráfica de acá, que como pueden ver, las aceleraciones son similares y tiene sentido porque la vibración es en esta dirección. Entonces, si esto fuera un cuerpo rígido, completamente compacto, sin ninguna unión o tal, completamente unido, quiere decir completamente sólido, en teoría no deberíamos tener diferencia de aceleraciones en estos dos puntos, y la transmisibilidad, es decir, la relación proporcional en estos dos lados debería ser la misma. Pero eso no ocurre, y lo que pasa es justamente porque el cuerpo no es completamente compacto, porque tiene uniones, hay que colocar todos los materiales. Justamente eso hace de que las aceleraciones en ambos puntos diferentes. Es el mismo principio físico en los edificios, ¿no? Es por eso que SysMeet, de cierta manera, tiene sentido hacer los ensayos en las mesas vibratorias. Y vemos que existe una frecuencia interesante dentro del rango de los 0 a 20 Hz, una frecuencia de 19.81 Hz y una transmisibilidad de 1.7. No es una transmisibilidad demasiado alta, pero sigue siendo un riesgo si es que la vibración
es constante en esa frecuencia. Entonces, pero no se preocupen, bueno, no hubo ninguna complicación al momento de retornar el equipo, estuvo completamente bien, y generalmente las frecuencias que suelen trabajar los globos no pasan de los 1 Hz, ¿no? Son frecuencias muy, muy bajas y no suelen ser ningún problema. Para las pruebas de termovacío, nosotros hemos puesto el equipo dentro de la cámara, ¿no? Como pueden ver, aquí está colocado, no se nota muy bien, así que le puse un zoom. Y principalmente aquí tenemos nosotros 3 gráficas de temperatura, ¿no? Y lo interesante acá es como es una cámara de termovacío, también hay cambios de presión y hay cambios de temperatura. Y la prueba térmica, lo que nosotros teníamos miedo justamente es esta línea gráfica roja, ¿no? No puede estar en temperaturas negativas, menos de 20 grados Celsius, porque eso indicaría de que la electrónica puede comenzar a fallar, y tampoco puede ser demasiado caliente, y eso es lo que ha pasado un poco. Hemos tenido esas ha estado bien aislado térmicamente, que el calor evitaba salir dentro del compartimiento y lo mantuvo caliente por un tiempo, ¿no? Entonces, eso es bueno hasta cierto sentido, pero tampoco evitar de que se caliente demasiado, ¿no? Bien, entonces principalmente el control, como pueden ver, se encuentra en esta parte, porque obviamente ya el control lo hemos seteado alrededor de 5 grados Celsius, pero si se dan cuenta, cuando hay cambio de presión, por la transferencia de calor por convectividad, el calor baja porque ya no hay partículas de aire que transmitan el calor. Entonces, eso fue interesante verlo experimentalmente, quiero decir, y tiene lógica. Entonces, como pueden ver, es justamente el cambio de temperatura lo que demuestra eso. Y nuevamente, cuando sube la presión, pueden ver cómo la temperatura incrementa internamente. Pero esto era bueno porque el rango de temperaturas operaciones de Olimpo estaba dentro de esto, y no tenemos ningún problema, y hemos pasado todas las pruebas sin ningún problema, ¿no? Y la línea, bueno, las otras gráficas son de las temperaturas de la cara, porque acá tenía un PT100 en la cara externa, ¿no? Y esta es la gráfica azul de la medición que otorgó Haas de los cambios de temperatura dentro de todo el recinto en general, ¿no? La temperatura externa. Y esta es una temperatura de la cara correspondiente a la medición del PT100. Bien, luego el lanzamiento ha sido este, ¿no? Esta es toda la trayectoria. Lanzado desde Nuevo México en el aeropuerto el aeropuerto, si mal no recuerdo, era el aeropuerto, a ver, ya me estoy olvidando un poco, pero era Nuevo México. Bueno, las pruebas se hicieron en Palestine, en Texas, si no me equivoco. Luego ya fuimos a Nuevo México a hacer ya las pruebas de lanzamiento. No recuerdo exactamente, era un pueblo muy, muy alejado, sí, remoto de la ciudad, no había mucho que conocer realmente, pero se hizo el lanzamiento. Principalmente se hizo el lanzamiento, hemos hecho, bueno, la trayectoria que pueden ver ustedes se fue hasta casi pasando todo esto de acá, hasta casi llegando a Clovis por Santa Rosa. Entonces, bueno, fue bastante interesante que mediante el vuelo hemos hecho las pruebas, hemos hecho las mediciones, hemos hecho la exposición del motor, hemos visto que se ha hecho la exposición y se ha podido hacer la exposición. No se lanzó desde aquí, ¿no? Y entonces de aquí se hizo las pruebas, el ICE, que bueno, sería el movimiento del motor NEMA, lo hicimos a una cierta altitud de 25 kilómetros, aún recuerdo eso, y bajo eso al final, ya luego de eso vimos que funcionó muy bien, y lo demás fue ya las mediciones de los sensores. Y justamente estos son los resultados acerca de las mediciones durante el vuelo en la estratosfera. Estos son los resultados de la temperatura interna, que los rangos de temperatura han estado dentro de lo esperado, no hemos tenido ningún problema.
el control o los calentadores han estado en seguridad por si es que los valores de temperatura descendían mucho más de 10 grados Celsius, pero no hemos tenido ningún problema. La temperatura también externa, ¿no?, que les menciono entre la cara tampoco ha sido muy drástico, y al final la temperatura externa también de, de afuera, bueno, sí ha bajado temperatura hasta alrededor de los menos 60 grados Celsius, ¿no?, en 2 veces, incluso en 2 picos diferentes. Bien, luego aquí tenemos nosotros, bueno, toda el consumo total que ha tenido Olimpo durante todo el vuelo, y bueno, esa es la altitud, ¿no? Llegó hasta una altitud casi de 38 kilómetros de altitud. Eso ha sido bastante bueno, eso ya dentro de la estratosfera, ¿no?, es lo que hemos podido ver. Y estos son los cambios de radiación, las dos gráficas, tanto interna como externa. Entonces, dentro de ICE tenemos esto, y si las gráficas, como pueden ver, son muy parecidas, y eso está bien, porque si se dan cuenta, esto es lo que más importa, que es la potencia que va a tener por área, ¿no?, por los watts por metro cuadrado de cada compartimiento. Por ejemplo, aquí en ICE, dentro de la radiación, ustedes pueden ver que la magnitud, al menos en radiación ultravioleta, lo reduce hasta un 60%. Si pueden ver el pico, por ejemplo, aquí, bueno, el valor promedio, ya les puedo decir, mira, por ejemplo, nos vamos al valor promedio, 15 watts por metro cuadrado, un valor promedio, y un valor promedio dentro de ese, o sea, la parte de la exposición externa de Olimpo, es alrededor de los 30. Entonces es casi un 50% de la reducción y eso es porque el material tiene lo que se llama la transmisibilidad, ¿no? La tramitancia, perdón, me equivoco un poco con los conceptos. Es la tramitancia del material que permite reducir finalmente este valor. Y justo pueden ver ustedes aquí que también va lo mismo con el ultravioleta tipo B, el ultravioleta tipo C, ¿no? Y es el que más ha sido afectado, el tipo C, ¿no? De los 400 bajó hasta 2.5. Y eso es importante porque ahí ya estamos separando o filtrando las radiaciones que van a ingresar dentro de ICE y cuáles son las radiaciones que van a estar afuera de manera externa. Y eso me va a permitir comparar. Si yo veo un material degradado en la manera externa y ese mismo material no está degradado dentro de ICE, un parámetro que está indicando de que este fenómeno es cierto va a ser la radiación, porque ya estamos viendo que las mediciones o las magnitudes de la medición de radiación en tipo C, por ejemplo, puede ser el tipo C, ya está afectando el material. Entonces, Olimpo, como equipo construido, puede determinar. Entonces, ¿qué vamos a discutir aquí? El desempeño estructural. Bueno, ya sabemos que el equipo puede tener problemas a una resonancia de 19.81 Hz. Tiene la exposición de los materiales tanto de manera directa como de manera filtrada, mediante, bueno, en este caso el vidrio, que nos va a permitir o discriminar los efectos espectrales de la radiación AAA, el B y el C. El comportamiento térmico, hemos trabajado un sistema de control térmico para el funcionamiento de la electrónica interna y que toda la data pueda funcionar correctamente bien. Consumo energético y la cantidad de datos que vamos a tener, ¿no? Como conclusiones, Olimpo fue diseñado, integrado y validado exitosamente para operar en condiciones reales de estratosfera. El sistema demostró estabilidad mecánica, electrónica y térmica durante la misión. Se confirmó experimentalmente la diferencia entre la radiación ultravioleta tipo B, bueno, entre la radiación ultravioleta general, directa y filtrada. Los datos obtenidos permiten validar modelos de degradación radiativa en materiales, y las plataformas estratosféricas con HASS, ¿no? Realmente son algo para adicionar, es una alternativa bastante eficiente y de bajo costo, a diferencia de hacer lanzamientos que puedan llevar
hacer experimentos, por ejemplo, en Marte, cuando quizás no es necesario hacerlo, ¿no? Sino llevarlo a través de un globo estratosférico y hay ensayos o globos que también lo puedes hacer. Como dato adicional, Olimpo ha sido sometido a la revista Astronáutica. Hemos estado trabajando y vamos a seguir viendo las posibilidades, ¿no? Con eso sería todo. Espero que si hubiera algunas preguntas me gustaría poderlas solventar. Ok, comenzamos con la pregunta de Alexander, que nos dice, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron durante el proyecto? Bien, principalmente, siendo sincero, si hablamos del proyecto en general, yo pienso que es el tema de trabajar en equipo. Realmente el proyecto en sí, como digo, constituye tanto la parte técnica que puede ser, tenemos dos puntos de vista, ¿no? Yo pienso que en la parte de organizar, trabajar en equipo ha sido lo bastante complicado, hay que siempre ir de la mano, estar preguntando constantemente, la comunicación con el equipo es bastante importante, eso es por un lado. Si hablamos de la parte técnica de desarrollar el prototipo, lo más complicado que podría decir es, yo diría que hacer el control, la electrónica ha sido uno de los puntos más difíciles de trabajar. Y bueno, pero para mí lo más principal es la coordinación total que debe tener el proyecto para que pueda funcionar, porque hay muchas ideas, hay muchas propuestas y hay que tratar de que al final termine un diseño en el cual pueda resolver todas las problemáticas que hay, ¿no? Gracias. Daniel tiene una pregunta similar, pero eh, hola Luis, por curiosidad, ¿cuál de las partes o detectores del Olimpo fue la más complicada de realizarse y por qué? Bien, sinceramente, las partes más complicadas, bueno, ahí, como pueden ver ustedes acá, o sea, principalmente este diseño que ven acá, o sea, no es que ha sido un diseño que lo hemos, ha sido el primer boceto, ha tenido tres bocetos diferentes y ha sido diferente porque en primera instancia nosotros queríamos exponer los materiales por arriba y utilizando un mecanismo diferente, pero hemos cambiado la idea porque en la cámara de termovacío que al final se utiliza, nos dijeron, no, es que es un riesgo porque se puede elevar y puede comenzar a golpear. Entonces, yo pienso que principalmente hay muchas maneras de solucionar el problema o el problema que uno tiene, pero siempre tiene que estar alineado a las condiciones. Por eso digo que la comunicación es muy importante. Y te hablo de esto como ejemplo, pero yo personalmente te digo que todas las partes tienen su complicación, tanto en la electrónica a bordo, el IC, el S, y pues, pero lo más difícil, si queremos verlo así, ha sido entre estos dos, la electrónica a bordo y el S. La electrónica a bordo ha sido hecho todo completamente en SMD, y bueno, no tenía herramientas para soldarlo con SMD como tal, lo hemos hecho casi todo a mano, hemos tenido que probar, programarlo y luego probar si la lectura bajo lo que se soldó funcionaba bien o no. Entonces, es un montón ahí, porque una cosa es que de repente ya puedas programarlo y que teóricamente esté bien bajo lo que uno puede decir en programación, pero al final lo pruebas y tal vez sí está bien tu programación. El problema ahora ya es el hardware, que tiene que estar bien, estar completamente bien hecho. Entonces, va de la mano. O sea, la electrónica, la programación y la mecánica tiene que ir mucho de la mano para que el proyecto se haya podido hacer. Y como ves, la organización no soy solo yo, son varias personas. ¿Bien? Justo ahora que mencionaste sobre la parte de la programación, eh, supongo
que dentro de todo eso se ha tenido en cuenta, digamos, lo que se ve en cursos de cálculo numérico durante la carrera. Eh, Específicamente, ¿cómo, a- qué, qué cosas específicas de esos cursos se han podido aplicar en esa parte del proyecto? Y también si han utilizado o qué programas o software han utilizado también en esa parte. Bien, sí, bueno, hay varias cosas, varios conceptos que sí se han utilizado. Como sabrás, al programar, bueno, programar los microcontroladores o programar cualquier dispositivo electrónico son datos discretos. Eh, Cuando uno va a aplicar los filtros, uno va a aplicar también los modelos de control, ¿no? Se trabaja bajo programación, son datos discretos y el modelamiento se hace bajo, o sea, si quieres, bueno, relacionarlo, son los conceptos que un poco he aplicado, ¿no? Trabajar los modelos, hacer primero el modelamiento térmico. Acá no lo pongo de manera explícita porque hay varias cosas, he tratado de abordar todo el proyecto de manera más global, pero en sí se hace un modelamiento. Pero también está otra problemática que hay que considerar y es el que la estratosfera y los parámetros en las condiciones del espacio son muy variables. No es como que podamos nosotros tener aquí, probar o hacer un modelamiento y tenemos ya las condiciones definidas, las constantes definidas, por ejemplo, un sistema masa de resorte, la gravedad es definida, la presión, bueno, no entra a interactuar, o de repente la temperatura no entra a interactuar, pero acá hablamos de un sistema de control térmico que incluye hacer un modelamiento y considerar la transferencia de calor, considerar, por ejemplo, datos y bajo ese modelamiento eh, se pueden ya hacer aproximaciones, ¿no? Linealización, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, o de repente aplicar otros conceptos. Yo principalmente me he apoyado mucho de los conceptos que he aprendido dentro de la carrera, pero no es suficiente y entonces hay que ir a recurrir también a investigar un poco más para poder conocer realmente cómo solucionarlo. Así que yo diría que al menos los conceptos que puedo aplicar, bueno, son quizás el haber aprendido sistemas digitales, aprender diseño mecánico, dibujo, ¿no? Dibujo técnico, haber aprendido cálculo numérico también, me ha ayudado mucho para poder hacer el tema de los filtrados, ¿no? Señales y procesamiento de datos, para hacer el análisis de los resultados, ¿no? Y principalmente son los conceptos que he aplicado dentro de lo que he aprendido. Gracias. Alexander tiene justo una pregunta a lo que habías mencionado antes. ¿Qué programas o cómo simularon la parte mecánica en condiciones atmosféricas? Uy, ya, eso, bueno, hemos hecho simulaciones en ANSYS, um, pero principalmente no, lo que más hemos considerado, a ver, para la parte mecánica, no hemos sido tan rigurosos porque como el objetivo no es tanto evaluar la mecánica, nos hemos guiado más ya de estructuras que ya han sido validadas para evitarnos trabajar de más, porque ya estamos incluyendo que son muchos temas y ya esta estructura de perfiles de aluminio no es un tema nuevo, es algo que trabajar, por ejemplo, con metales, en este caso son aluminio 63, si no me equivoco, T5, pero el tipo, por eso digo que al menos la estructura es principalmente eso, ¿no? Y la simulación que hemos hecho no ha sido de todo determinante, porque lo que principalmente queríamos corroborar
Si bien es cierto, por los cambios de temperatura también pueden dilatarse o contraerse los materiales, en este caso el metal principalmente, no hemos tenido ninguna complicación en eso, no hemos visto que se haya expandido ni fracturado, porque como digo, ya me estoy basando en una arquitectura conocida. Entonces, no hubo tanta necesidad, confié en la literatura, por así decirlo, y ya en base a lo que ya sé que ya existe y hay pruebas, a partir de eso ya comenzamos a construirlo. Entonces, eh, al menos en ese sentido, la simulación que hemos hecho es más para saber si bajo vibraciones o colisiones el equipo va a sobrevivir. Y para corroborarlo, algo más que la simulación es lo experimental. Y es por eso que hemos hecho los ensayos en SysMIT. Hemos dicho, bueno, la simulación puede decir una cosa, pero el ensayo real nos va a dar otro resultado. Y de hecho así fue, porque en la simulación, como dice, simulación, se considera que todo el ensamble es perfecto, que las uniones son perfectas, y la realidad no es esa, porque cuando uno va a ensamblar y va a ver, vas a decir, uy, pero esto podría haber entrado acá y acá. Entonces, de los trabajos anteriores nos fuimos directo al experimental y dijimos, mejor vamos a hacerlo acá porque eh, vamos a tener un resultado directo y es mucho mejor que una simulación. Es por eso que no estoy presentando tanto una simulación como metodología o resultado, porque siento que ya le va a dar más énfasis a hacer un resultado de laboratorio que una simulación. Gracias. Daniel pregunta, bueno, dice que no pudo llegar al inicio y quería saber cómo surgió la idea del proyecto. Bueno, principalmente el proyecto, yo ya no es primera vez que trabajo proyectos en la parte aeroespacial. Es un tema que es a lo que me quiero dedicar, así que decidí hacer un proyecto dentro de ese rubro, ¿no? Entonces pensé, ¿qué podría hacer? Entonces, dentro del laboratorio surgía la necesidad también de saber, ¿no?, de materiales que se iban a exponer a radiación. Entonces, pregunté, ¿por qué no exponemos estos materiales a la estratosfera? Podemos hacer la evaluación en las condiciones del espacio. Son materiales que se iban a sintetizar en un trabajo de maestría, ¿no? Como les menciono, ¿no? Quitosano con nanopartículas de plata, quitosano, un material compuesto, ¿no? Eso es un poco más de ciencia de los materiales, ¿no? Y los químicos hacen ciencia de los materiales. Entonces pensé, bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que hacerlo, ¿por qué no? Y básicamente un poco por ahí ya surgió la idea, además del hecho de que ya estábamos pensando en que sí o sí hay que mandar algo ya al espacio, por así decirlo, ¿no? Hay que a la estratosfera, porque sabemos que también no podemos irnos y decir vamos a hacer un satélite, sino vamos a ir escalando, porque ya he trabajado proyectos educativos como CANSA, por ejemplo, y ahora estamos escalando y bueno, ya a futuro vamos a ver qué más tipos de proyectos que tengan sustento de investigación podemos hacer. Tengo una pregunta. ¿Qué le podrías recomendar a los estudiantes de ingeniería física o estudiantes que se quieran dedicar al área de aeroespacial? ¿Qué mm, oportunidades que hay en la universidad podrían aprovechar para empezar a desarrollar esa línea de carrera? Bien, la carrera aeroespacial es algo que recién está surgiendo, ¿no? Yo cuando ingresé a la ingeniería física, me gustaba mucho la física de por sí y quería estudiar física, pero también yo ya conocía algo de Arduino, me acuerdo en esos tiempos. También me gustaba la electrónica. Eh, yo, bueno, recomiendo a las personas que tengan cierta afinidad bueno, yo pienso que es la exploración también o conocer, no es algo que, creo que es una característica, la curiosidad, al menos en todo lo que somos de ciencias,
que creo que es algo que en otras facultades no las tiene. Entonces, aprovechar eso, ¿no? Aprovechar el poder explorar y explotar el conocimiento que nos otorga la facultad. Es algo valioso porque ingeniería física yo lo veo como una carrera de desarrollo tecnológico, una carrera que desarrolla tecnología en general. Y yo creo que para cualquier área en la que quiera entrar va a estar perfecto. Eso es mi perspectiva de la carrera de ingeniería física en general. Y pienso yo que cualquiera que tenga la motivación suficiente en querer hacer proyectos relacionados a aeroespacial lo puede llegar a hacer. ¿No? Yo he iniciado con proyectos de investigación en instrumentación científica antes de aeroespacial. He hecho mientras he estado en los primeros ciclos. Quizás no quiero motivarlos a que desde el inicio hagan los proyectos porque es muy pesado. Si lo pueden hacer y saben que lo pueden hacer realmente, bienvenido. Yo creo que lo primero que un estudiante debe hacer, aparte de enfocarse, es también um, conocer, darse el tiempo de conocer los diferentes proyectos, y es por eso que estoy acá de invitación. Me gusta, yo quiero compartir y divulgar un poco también de lo que puedo hacer, a una pequeña semilla para alguien que le pueda servir, como a mí en su momento también me sirvió bastante conocer. ¿Por qué no también dárselo a los demás? Es algo de aprendizaje, y al final que cada uno puede ir aprendiendo algo es lo que al final le va a dar la diferenciación y saber determinar realmente esto me gusta. Y, y es por eso que yo digo, no vean si directamente aeroespacial porque piensen que sí es lo que quiero hacer, sino que dense el tiempo de investigar. ¿Sabes qué quiero ver? Ciencia de los materiales, dale, quizás por ahí tal vez te pueda gustar, o instrumentación científica tal vez te pueda gustar. Si quieres algo más mecánico, tal vez, ¿no? Si quieres algo relacionado inclusive a civil, ¿por qué no? Siempre y cuando se pueda desarrollar tecnología, pienso que un ingeniero físico puede estar ahí. Es lo que puedo recomendar. Muchas gracias, Luis. Nuevamente agradecerte por haberte participado en esta jornada de proyectos de ingeniería y ciencias físicas. Eh, eh, Muchísimas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Eh, e invitarlos al público a continuar con los siguientes proyectos que se tienen para esta semana. Mm, Mañana comenzamos a las 6 p.m. igualmente. ¿Ok? Bueno, con eso daríamos por concluido el día de hoy. Nuevamente, gracias Luis. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.